¿Bien o no? Perfecto. ¿Sí? ¿No se escapó nadie? Esperemos. No está fácil, ¿eh? Vamos a tratar de seguir sacándole el jugo a este día y aprender un poco. La verdad que venía pensando en... A mí me gusta mucho la Biblia, me gusta mucho las Escrituras, porque veo que Dios no tuvo problema en dejar evidencia de gente cometiendo errores. Y eso es muy bueno, porque Dios no es que, y alguien preguntaba recién si Dios me anula como persona, ¿no? Si anula mi personalidad, y en realidad Dios no nos quiere anular, lo que quiere es que seamos la expresión de su vida, porque para esa vida fuimos creados, fuimos diseñados para que Dios pueda darse a conocer a través de nosotros. Pero cuando ustedes leen, qué sé yo, a Lucas, a Pablo, a Pedro, a Juan, cualquiera de los escritores bíblicos, obviamente eran todos diferentes. ¿Sí? Entonces, Dios no anuló su personalidad, no anuló su persona, los usó como eran, con su perfil de personalidad, con su manera de ser, pero los usó para darse a conocer. Por ejemplo, recién leíamos 1 Juan 5, que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pedro dice lo mismo en otras palabras. Si ustedes leen la carta de Pedro, Pedro va a decir que Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. ¿Qué está diciendo? Que tenemos en nuestro interior la naturaleza de Dios. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, está diciendo lo mismo. Cristo es una vida en mi interior. O Colosenses 1, el misterio escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros. ¿Sí? Todos ellos decían lo mismo, solo que lo decían con su perfil. Por eso Pedro habla de la multiforme gracia, la gracia en muchas formas. Es Cristo la gracia que está en nosotros y opera de diferentes maneras, en diferentes formas. Así que quisiera que podamos tomarnos un rato para... No le molesta que tome mate, ¿verdad? Acá tenemos 2 pastores argentinos, peligro, mate. No es una pipa, no se preocupen. Tomamos de verdad, tomamos una infusión. Es como un té, pero se toma así. Y es social, se comparte. Es un té, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, vamos a recordar algunos hombres en las Escrituras que cometieron errores, pero no anularon lo que Dios quería hacer. Un gran ejemplo de eso es de David. ¿Sí? Si nosotros recordamos, recién hablábamos de vivir de acuerdo a criterios propios o vivir de acuerdo a los criterios de Dios. Cuando David logró todo su poder, su imperio, logró todo lo que Dios le permitió hacer de eliminar a todos los enemigos de Dios, él estaba un día muy tranquilo en su terraza y como cualquiera de nosotros le puede pasar, vemos una linda chica y ¿qué sucede? Vamos, sea sincero, muchachos. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no es cierto? O sea, estamos todos la misma. O sea, te atrae, ¿verdad? Entonces David, como estaba desenfocado ese día, porque David tenía que haber estado con su ejército en un lugar, se quedó en su palacio y desde la terraza del palacio ve a una mujer bañándose. Ahí podemos discutir qué pasó, por qué la mujer se estaba bañando a la visible, no importa. El punto es que yo como hombre, no porque se me presenten las oportunidades, tengo que hacer lo que me da la gana. Pablo decía, ayer lo hablamos con los matrimonios, en Colosenses 3 Pablo dice que todo lo que hacemos, sea de hecho de palabra, lo hagamos para el Señor, no para los hombres. Entonces cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer al momento de tomar una decisión, si es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios o para nosotros. Y si Pablo dice, todo lo que hagan es desde tomar un mate, comer, hasta tomar una decisión importantísima de tu vida o mirar a una chica que no es tu esposa. Todo lo que hagas, sea de hecho de palabra, hacerlo como para el Señor. Entonces David está por su terraza, ve una chica que se ve bien, y más si está desnuda, y se le ocurre una idea genial. Decisión del alma. Voy a hacer que me la traigan. La trae, la usa y se le ocurre una idea genial. Claro, se enamora, porque es el gran problema de meterte sexualmente. El sexo te hace estúpido, ¿sabían eso? Perdónenme la expresión.
Por eso Dios tiene una gran recomendación. Dios nos recomienda altamente practicar la vida sexual en el matrimonio, donde está el marco de protección, donde yo no estoy en falta, donde tengo mi esposa, donde estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero cuando yo lo uso fuera de ese marco de protección, el sexo tiene la capacidad de cegarme el entendimiento y enredarme y enamorarme y sentir muchas cosas, porque el sexo está muy conectado a las emociones, está muy conectado a lo físico. Es un proceso químico normal del cerebro. Si te tocan, te sentís placer, si eyaculás, sentís placer. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que vean lo terrible psicológicamente que es esto. Un muchacho, una chica, preadolescente, adolescente, empieza a tener problemas de identidad sexual. Decide masturbarse pensando en otra persona del mismo sexo, y en el momento que lo hizo, su cerebro dice, pero yo siento placer, entonces lo que estoy haciendo está bien. Es un proceso químico. Pero ¿qué pasa? El alma la mente recibe como que lo que me está pasando físicamente está bien lo que estoy haciendo. Entonces después se da permiso para encontrarse con una persona del mismo sexo. No nació con problemas de identidad sexual, nació hombre o nació mujer, pero en el camino se empieza a confundir, decide, porque las decisiones están en el plano del alma, decide practicar lo que está practicando, y por lo que sucede como proceso químico natural diseñado por Dios, es que se confunde, empieza a creer que lo que está sintiendo como placer es una confirmación que está bien. Con ese criterio puedo hacer cualquier cosa en la vida porque me hace bien, me siento bien. Drogarme, qué sé yo, lo que sea. Entonces, ¿qué está haciendo David? David trae a esta chica, se vuelve loco con ella y dice, voy a mandar al esposo a la guerra, que le hagan boleta, muy argentino hablé, ¿no es cierto? Que lo hagan desaparecer, y decide asesinar al esposo de esta chica. Terrible hombre de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Un día pasa un tiempo y viene el profeta Natán y le empieza a decir, ¿no? Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que tenía una sola. El hombre rico vino y se la llevó a la pobre ovejita que tenía este tipo, y él dice, este hombre tiene que morir. Y Natán le dice, ese hombre sos vos. Ese hombre sos vos, le dice. Y entonces David, y ahí está el punto, no es no cometer errores. El punto es, ¿qué pasa cuando soy confrontado? ¿Qué pasa cuando Dios me confronta con lo que estoy haciendo? Lo que David dice, ese soy yo, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y por eso después dice, como decía recién el hermano, que Dios dice que David tiene el corazón conforme a su corazón. David tenía una capacidad, una habilidad de arrepentimiento. Pero no quiere decir que yo voy a ir voluntariamente a cometer errores, total, después me arrepiento. No, si ya estoy consciente que voy a cometer error y me voy a tener que arrepentir, me arrepiento antes, no cometo el error. ¿No es cierto? Entonces, pero fíjense que este mismo David, después más adelante, escribe un salmo, el Salmo 42. Y quisiera tomar un poquito de su ejemplo, porque ve, usted y yo podemos cometer errores. La pregunta es, ¿qué hacemos después con eso? Usted y yo podemos pasar por situaciones de angustia adversas. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Y lo que quisiera que nos tomemos un rato de este bloque es a que nos animemos a aprender a revisar juntos qué hacemos con lo que nos va pasando. Porque vos no tenés forma de estar sin tentación. Vas a salir a la calle y seguramente te van a tentar, o con una mujer, o con un tipo, o con dinero, o con estafar a alguien, o hacer cosas que son turbias, que no honran a Dios, pero te van a permitir escapar de ciertas normas sociales. Suena bien, pero no honra a Dios. ¿Qué me pesa más? Porque si, como vimos recién, nosotros ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, lo que Dios está esperando es que nosotros obremos por los criterios de Dios, para honrar a Dios, no según nuestros propios criterios. Entonces, fíjense, en el Salmo 42, verso 5, en el Salmo 42, verso 5 dice, David se habla a sí mismo. Dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? Él se habla a sí mismo. ¿Cuánto de ustedes alguna vez pasó un abatimiento, una angustia, una preocupación, una situación difícil? Y la mente
se te dispara, ¿no es cierto?, para cualquier lado. Cuando nos vamos para el lado ansioso, la mente empieza, ¿y ahora? ¿Y nos vamos a morir? ¿Y qué va a pasar? Y mira si sucede esto. Y empezamos a imaginar catástrofe. El cortisol, proceso químico del cerebro, por las nubes, listo para la amenaza, a salir huyendo. Perdés la razón, toda la sangre del corazón se va a los músculos, porque lo que hay que hacer es huir. Pero ¿esa amenaza existe o es imaginaria? Es una imaginación. Entonces David dice así, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza. Fíjense que David, cuando está en una situación de abatimiento, decide que su alma mira a Dios. ¿Podemos volver las imágenes un poquito para atrás? Una más. ¿Ve? El alma está aquí en el medio y el alma puede mirar la realidad del espíritu o el alma puede mirar la realidad natural. El alma es la que está experimentando el abatimiento y Dios dice, voy a poner mi esperanza en Dios. Presten atención al verso 6. David dice así, Dios mío, me siento muy abatido, por eso pienso en ti. Piensen en ustedes, piensen en nosotros. ¿Qué hacemos? Estoy muy abatido, por eso me tomo 10 cervezas. Estoy muy abatido, por eso me como todo lo que hay en la, ¿cómo le dicen acá? En Argentina le decimos la heladera, la nevera, el refrigerador. Estoy muy abatido, por eso voy a ver Netflix. De las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, una serie entera, todos los capítulos. Pero para mi mente cree que está solucionando porque tengo razón, estoy muy angustiado, estoy muy abatido, estoy preocupado, me voy a desconectar. Pero fíjense que David no dice voy a ver Netflix, David dice por eso pienso en ti, por eso lleva su mente a mirar al Señor. Como hombre sería buenísimo que aprendamos este mecanismo. Porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestra mente y justificamos, me siento mal, estoy angustiado, estoy abatido, tengo muchos problemas, por eso voy a engañar a mi esposa. Por eso voy a ver pornografía. Por eso me voy a masturbar. O sea, son mecanismos. Yo decido qué hago con lo que me pasa. La pregunta es, ¿esto que estoy haciendo honra a Dios o no honra a Dios? ¿Y trae una solución final o no? Vamos a pensar en algo más sencillo. Vamos a pensar que solo nos pasamos con la comida. O con un poco de cerveza. Estoy muy abatido, por eso me como todo lo que encuentro. ¿Estoy solucionando o me estoy agregando un nuevo problema? Ahora ya tengo una pataleta al hígado, me voy a tener que tomar una pastilla porque me siento re mal del estómago, tengo sobrepeso. Si mantengo esta conducta con el tiempo, el sobrepeso me trae problemas en las rodillas, problemas de triglicéridos en la sangre, colesterol alto. O sea, lo que mi mente me presentó como una solución termina siendo un problema mayor si no lo evalúo bien. Por eso ven que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cómo llego a la conclusión de que todo conviene o no? Porque lo evalué. Y ese es el trabajo que David nos está enseñando aquí a hacer, a evaluar, ¿conviene o no conviene? Tenés libertad de hacer lo que te dé la gana. La pregunta es, ¿conviene o no conviene? ¿Edifica o no edifica? ¿Honra al Señor o lo deshonra? Ese es el trabajo que nos espera. Piensen, ¿se acuerdan de los 3 amigos de Daniel? Les estoy mencionando historias súper conocidas que hemos escuchado más los que tenemos muchos años en la iglesia de chiquitos. Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no? 3 muchachos amigos de Daniel, están esclavos en Babilonia y sale una ley porque hay gente que los quería boletear, los quería sacar, los quería sacar del lugar de autoridad que los habían puesto, y entonces arman una ley tramposa que decía que el que no se postra delante de la estatua del faraón terminaba en un horno de fuego. Y si ustedes leen la historia, no voy a traer los detalles, pero habían calentado tanto el horno que las personas que se acercaban a tirar leña al horno se terminaban muriendo de tan fuerte que estaba el fuego. Es una cosa loquísima, ¿no? Y ellos dicen así, estos son machos de verdad, dicen, miren, hagan la ley que se le dé la gana, nosotros no nos vamos a postrar, porque Dios nos puede salvar. Entonces vos decís, bueno, estos tipos tienen fe en Dios, se comprometen con el Señor y saben que Dios los va a salvar. Y escuchen lo que ellos dicen.
Pero si Dios no nos salva, igual no nos vamos a postrar. O sea, o son medio cabeza duras, o están realmente rendidos a la causa, o sea, rendidos al Señor. Entonces, ¿conocen la historia? ¿Cómo termina la historia? Los tipos dicen, bueno, son tan machos, al horno. Y los terminan tirando al horno. Pero ellos están decididos a no postrarse, aunque la ley lo diga. ¿Y por qué te saco este ejemplo? Porque nosotros estamos presionados. Horno de fuego hay todos los días. Te van a meter presión todos los días a ver qué vas a hacer. La persecución no es solo estar en la otra punta del mundo donde los decapitan por ser cristiano, que no te permiten leer una Biblia. La persecución está hoy mismo. Hoy salís a la calle y hay persecución. Querés esconder que sos cristiano, no querés que tus compañeros se enteren, porque te escuchan como hablas, o por ahí te pasa un poco de copa, o tenés cierta cosa de tu vida desordenada. Y entonces escondemos, pero Dios no nos creó para esconder, Dios nos creó para darse a conocer por medio de nosotros. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, nos unimos a ellos y hacemos los mismos chistes verdes, hablamos igual de grosero como ellos, parecemos uno más, o no estoy diciendo que seamos unos santulones, ¿no es cierto? Unos sotanas y como unos monjes, pero sí que seamos personas que se nota que estamos comprometidos con Dios como vida, no con liturgias religiosas. Y entonces, ellos terminan en el horno de fuego. Y obviamente Dios los salva. Hay un milagro tremendo ahí porque ellos salen, ni se quema su ropa, no tienen ni olor a humo siquiera. Interesante que el detalle diga eso, ¿no? Ni olor a humo tenían. Lo que necesitamos es aprender a, como hombres, tomar decisiones. Siempre vamos a estar expuestos a una decisión. ¿Qué hago? Piensen en José. José llega un día y empieza como a honrar al Señor en toda área donde Dios lo puso. ¿Sí? Termina vendido como esclavo a Egipto y termina siendo el administrador de Potifar, un hombre de gobierno, y se ve que José era medio pintón, medio buen mozo, y entonces la esposa de Potifar le empieza a tirar onda, ¿no? Y lo busca, 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 y se ve que un día... Es interesante la historia. Un día Potifar iba a tardar, que eso no sé, no dice el detalle de la escritura, pero la esposa lo empieza a acosar. Y abracito, toquecito, y dice, solo dice esto el texto, que José huyó con las ropas en sus manos. ¿Qué le dice eso? O sea, estaba al borde, o sea, no huyó antes, pero esto es interesante. Huyó ya sin ropa. O sea, eso es ser macho. O sea, ahí donde ya nunca vas a ir para atrás, ya llegando a ese punto, él decide huir. Todo había ido muy lejos y José decide huir. Después lo difaman, termina preso, conocen la historia. El punto es, si nosotros estamos en esa situación, ¿qué vamos a decidir? Porque la hombría que Dios está buscando en nosotros es la hombría que responde a su diseño. La hombría que evalúa si honra o no honra a Dios. La hombría que sabe que Dios nos trasladó a una vida espiritual y que el alma no es de fiar. No me puedo confiar en lo que mi mente me dice que está bien. No pasa nada, todos lo hacen. Mi esposa no se va a enterar. Dios me va a perdonar, decía uno, y se puso a copiar en un examen. Ya está todo perdonado, pero no es para que yo salga a hacer lo que me dé la gana, total está todo perdonado. Lo que Dios está buscando es que lo honremos. ¿Qué vamos a hacer? Miren, estoy tratando de bajar esto a lo más sencillo posible porque hay tanto para compartir, pero quisiera que leamos un poquito, vamos a volver a Pablo. Pablo nos anima en varias oportunidades a cómo vivir.
Y él dice, por ejemplo, en Gálatas 5, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Y esto es muy importante entenderlo. Vivir es algo que sale solo. ¿Sí? La vida es algo que está en nosotros. ¿Cómo le dice usted a su bebé? Ahora te voy a enseñar cómo respirar. Ahora te voy a enseñar cómo filtrar, los riñones filtren los minerales que hay en tu comida y los descarten y se queden con Le voy a enseñar a tus pulmones para que filtren el aire, entonces en tu oxígeno, en tu sangre hay oxígeno de bueno y no malo. No se hace eso, ¿o sí? La misma vida que tenemos tiene toda la inteligencia para ir produciendo lo que la misma vida necesita. Y hay una cabeza que le da la orden al cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema, todos los sistemas que tiene el cuerpo trabajan en conjunto para que el cuerpo y la vida se sostengan. Entonces Pablo está diciendo, vivan por el Espíritu y no sigan. ¿Ven la diferencia? Vivir es algo que sale solo. Seguir es una decisión. La vida del Espíritu es la que Dios espera. Seguir es una decisión del alma. No sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario del Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué está diciendo Pablo? Muchachos, presten atención. Porque si se descuidan, en vez de vivir por el Espíritu, van a seguir los deseos de la carne. ¿Cuándo se acuerdan alguna de las listas de las obras de carne que están ahí en Gálatas 5? Mencionen alguna, a ver, ¿qué se acuerdan? Borrachera. Disensión, orgías. Vamos a la más sencilla, a ver, empecemos. Dice celos, pleitos, envidias, iras, contiendas, divisiones. Pablo está diciendo, todo eso, el adulterio, la borrachera, la orgía, pues si no, jamás voy a participar en una orgía, pero tuviste un arrebato de ira. Para Dios es carne. Te pegaste una borrachera, para Dios es carne. ¿Y cuál es la recomendación? No seguir los deseos de la carne. Si vos seguís los deseos de la carne, ¿qué va a pasar? Se satisface. ¿Qué va a querer mañana la carne? Más. Entonces la carne empieza a crecer. La carne es como un monstruo interno. Todo lo que se opone a Dios, todos los deseos desordenados que usted y yo nos conocemos, sabemos que viene de adentro, así como esos deseos de decir, oh, qué lindo sería hacer tal cosa, me gustaría esto, esas tentaciones, esos deseos que vos sabés que no honran a Dios, eso es la carne. Muy fácil de identificar. Pero la recomendación, ¿cuál es? No sigan. Es el alma la que decide si sigue o no sigue. Por eso le decía recién, Pablo dice, todo me es lícito, puedo hacer todo. La pregunta es, ¿me conviene o no me conviene? ¿Edifica o no edifica? ¿Honra a Dios o no honra a Dios? ¿Ven? Todo el tiempo como hombres vamos a estar expuestos. Por eso leí el ejemplo de David, leí el ejemplo de los amigos de Daniel. O sea, porque todo el tiempo vamos a estar expuestos a opciones. Y el mundo entero te va a decir, está todo bien, todos lo hacen, es legal, no pasa nada, nadie se muere por hacerlo. Pero para Dios la cuestión es mucho más profunda. ¿Lo honra o lo deshonra? Nuestra función, si vivimos en el Espíritu, pasamos a la siguiente, si fuimos trasladados, la demanda que Dios está esperando es que nosotros vivamos y actuemos de este lado. Viviendo en el Espíritu, siendo expresión del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Ese es el amor que Dios está esperando. Que salga de nosotros. Eso es vivir por el Espíritu. Por eso más abajo en Gálatas 5, Pablo menciona toda esta lista de las obras de la carne. Obras es algo que hago. Fruto es algo que sale solo. Fíjense, obras de la carne versus fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando ver? Fruto no es algo que yo puedo hacer. Fruto es algo que va a salir solo por la naturaleza interna que tengo. Obras es algo que yo decido hacer. Si decido satisfacer los deseos de la carne crece como un monstruo. ¿Vieron la película de King Kong, que es gigante y la mujer en la palma de su mano? Parece ridículo. Pero a veces así es
la carne dentro de nosotros. Es un monstruo gigante y Jesús entraría en una palma de esta carne. Porque descuidamos la vida de Cristo. Entonces lo más fuerte en nosotros, lo que nos está gobernando, es la carne. Y entonces vienen los deseos. Y ahí aparecen los celos, las iras, las divisiones, los pleitos, las borracheras, las envidias. Todo ese tipo de cosas que no honran a Dios. Por eso Pablo tiene muchas recomendaciones. Miren, por ejemplo, en 2 Corintios 4, Pablo dice, verso 17, los sufrimientos ligeros y efímeros, o leves y momentáneos, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale mucho más que el sufrimiento. Así que no nos fijamos, no miramos lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Otra vez, ¿ve? Volveme al anterior. Hay todo el tiempo un trabajo del alma que está mirando o lo invisible o lo visible, lo eterno o lo temporal. Los 5 sentidos del cuerpo le dan al alma la visión de lo que está pasando en lo temporal. El alma puede ver las dos cosas. Pablo está diciendo, muchachos, ustedes pueden ver cualquiera de las dos realidades. La pregunta es, ¿qué realidad te va a gobernar? Fíjense que en ningún momento estamos hablando de liturgias, de si tenés que ir a todas las reuniones, si tenés que acompañar a tu esposa a la iglesia, si tenés que ofrendar. Todo eso es una vida natural que sale solo cuando la vida de Dios nos gobierna. ¿Cuánto disfrutan encontrarse con un amigo a comer algo? O con la familia el domingo comer todos juntos una buena parrillada, un buen asado. Gracias. Eso es lo que hacemos cuando nos encontramos con los hermanos de la fe. Nos encontramos en las reuniones para disfrutar juntos como familia. ¿Y cuál es la comida que comemos? No es un asado. Comemos a Cristo, comemos el pan. Pero como hombres tenemos que empezar a revisar. O sea, todo esto está escrito hace 2000 años y nosotros dejamos que nuestra mente tenga los criterios. Pásame la siguiente. Los criterios de este lado, como si no hubiéramos sido trasladados. Cuando Dios está esperando que vivamos de los criterios de este lado, donde ya fuimos trasladados, que son los criterios que Pablo recomienda tener. Déjenme leerle uno más. Filipenses 4:8, ustedes seguramente lo recuerdan, para que se me perdió acá en el medio del... Quiero leerlo tal cual como está. Le voy a leer otro primero. 2 Timoteo 2. Interesante, 2 Timoteo es una de las últimas cartas que Pablo está escribiendo. Pablo ya le quedan pocos días para ser decapitado, final de su vida. Y Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. Reflexiona. ¿Cuál es la parte de nuestro ser que reflexiona? La mente, ¿no es cierto? El alma. Dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. El entendimiento lo da Dios, pero yo tengo que ponerme a considerar. El trabajo que ustedes tienen hoy cuando se vayan de acá es ponerse a revisar. Wow, no lo había pensado así, no lo había visto así, no me acordaba de este texto, no me acordaba que Dios decía esto. Ponerse a pensar, a revisar, va a hacer que Dios te dé el entendimiento. Y lo vas a ver más claro. Y dice, y esto me llamó muchísimo la atención, que en el verso 8 le dice, no dejes de recordar a Jesucristo. Pará, Pablo, estás exagerando. Si Timoteo, tu colaborador número 1, el tipo que ya anda viajando por todo el mundo, ayudando a todas las iglesias, ¿le tengo que recordar a Timoteo que no se olvide de Jesucristo? Sí, porque el alma rápidamente se vuelve y se maneja como si Dios no fuera real o no existiera, la realidad espiritual no fuera real. Entonces, Pablo está diciendo, en una de sus últimas cartas, considera, piensa, reflexiona en lo que digo, Dios te va a dar entendimiento y no te olvides de Jesucristo. En otra parte de su carta, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Saben cuál es nuestro peor enemigo? Nosotros. Cuando te levantás a la mañana y te mirás al espejo, acabas de ver a tu peor enemigo. Si te descuidas, tu mente enredada y la carne aprovechando, la carne es el viejo Adán, el viejo hombre, ese monstruo interno que quiere hacer todo lo que se opone a Dios, te puede destruir, vos solito. Por eso Pablo recomienda, vivan por el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Ahora sí, vamos a leer Filipenses 4:8.
Dice Pablo, está terminando una carta hermosa también, y dice así: por último, hermanos, consideren bien, en la versión Reina Valera, para los que somos dinosaurios de iglesia, dice, en esto pensad. Consideren bien, piensen en lo siguiente: todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso piensen. Entonces fíjense qué fácil que es en lo cotidiano cuando algo está desregulándose, desconfigurándose, cuando me empiezo a sentir raro, ansioso, mis pensamientos empiezan a andar turbados, tengo la oportunidad. En el Salmo 42 David decía, estoy angustiado, por eso pienso en ti. Pablo está diciendo, ¿estás enredado en tus pensamientos? Ok, párate un poquito, respira profundo, contá hasta 10 y evalúa. ¿Es justo? ¿Estoy pensando en algo bueno? ¿Estoy pensando en algo digno de alabanza, que merece elogio? ¿Estoy pensando en algo puro? ¿Qué me dice Pablo? No, entonces no es lo que tenés que pensar. Fíjense qué fácil, de nuevo, yo soy mi propio enemigo. Si yo me dejo llevar por los pensamientos, me voy a imaginar cualquier catástrofe, cualquier cosa, voy a tomar malas decisiones, voy a hacer un montón de cosas que no honran a Dios, me hacen mal físicamente o emocionalmente, dañan mi matrimonio, dañan a mi familia, porque no me tomé 10 segundos para evaluar. Ven que no estamos diciendo que esto sea algo sobrenatural, algo impresionante, dificilísimo, que es para unos pocos selectos que son unos superhombres que van a lograr las demandas de Dios. No, la cuestión es muy sencilla. Que como hombres decidamos revisar qué está pasando en mi cabeza. Porque el punto está en que si mi alma va a funcionar de este lado o va a funcionar de este lado. De este lado veo lo temporal, de este lado veo lo eterno. De este lado sale carne. Si fui traspasado al otro lado de la cruz, sale fruto del Espíritu. De este lado pienso cualquier cosa. De este lado pienso en todo lo justo, todo lo puro, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, si hay alguna virtud, en eso pienso, y entonces el Dios de paz está ahí. De este lado todo es un desastre. De este lado todo ayuda bien a los que aman a Dios según su propósito. De este lado miro al rey Agripa, qué groso el tipo, qué poderoso, cuánto oro, cuánta gente sirviéndolo. De este lado veo a Pablo, humanamente nadie, pero roble, parado como un roble. ¿Cómo logramos todo esto? Y con esto sí, vamos a terminar para después, porque ya va a caer la comida y se nos va a enfriar. Me encanta este texto, me gustaría que lo anoten o lo busquen si pueden, Hebreos 13. Para mí uno de los textos más importantes de esta vida en el nuevo pacto después de la cruz. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y acá el autor a los Hebreos nos recuerda por qué sucedió la cruz. Dice que el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué pasó en la cruz? Se ratificó un pacto eterno que había entre Cristo y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Cuando Jesús dice consumado es, se selló el pacto. Papá, tranquilo, el pacto está seguro. Por eso Dios lo levantó de los muertos. Y miren lo que sucede cuando Dios lo levanta de los muertos y produce este traslado, cuando nos unimos a Él. ¿Qué sucede de este lado? Los que estamos trasladados del lado de Cristo, del lado del reino de su amado Hijo, dice el verso 21, que Dios los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Con su misma capacitación. ¿Y cómo hace esto? Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros. ¿Cómo hace Dios su voluntad? Por medio de Cristo que está en nosotros, Dios produce lo que le agrada. O sea, oro que sus ojos se le abran para ver esto, porque esto es glorioso. ¿Cómo? Porque más de uno de nosotros nos hemos pasado la vida pensando, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Y andamos como haciendo fuerza en nuestra propia fuerza, es imposible. ¿Saben lo que Dios hizo? Dios se garantizó que esto funcione. Dios se garantizó que seamos hombres de verdad poniendo la vida de su Hijo en nosotros. ¿Y saben qué hace su Hijo? ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Yo solo vivo para hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo solo vivo para obedecer. Nada hago por mi cuenta. Esa realidad ya está instalada en nosotros. Se llama Cristo.
Y dice acá el 21 que Dios nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. ¿Cómo hacemos lo que agrada a Dios? Lo hace Cristo en nosotros. Es urgente, muchachos, que ustedes y yo dejemos al Señor crecer dentro de nuestro. En vez de que crezca la carne como un monstruo, que la carne vaya muriendo todos los días, se vaya secando, no siga los deseos de la carne, no la riegues, no la alimentes, se va a marchitar, se va a ir secando, se va a morir de inanición. Aumenta Cristo y ¿saben lo que sale? Agradar a Dios, sale hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo sale? Como un fruto. No es por fuerza, no finja ser buen cristiano, porque tarde o temprano te van a agarrar en algún chanchullo. Y entonces va a decir, este es cristiano, no quiero saber nada con Dios. Pero cuando vivamos por el Espíritu y lo que sale del Espíritu es fruto, un fruto natural. No haces fuerza, andás por la vida y sale solo. El amor, la paciencia, la paz. ¿Podés quedar como un gil? Sí. ¿Te podés quedar como un tonto? ¿Te dejás estafar? Sí, pero yo prefiero honrar a Dios y quedar como un gil delante de los demás. Porque eso va a producir el fruto que Dios diseñó que el fruto produzca. Y el fruto de Dios produce vida. Así que esto, miren qué glorioso. Él nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y por medio de Cristo que está en nosotros, Dios cumple lo que a Él le agrada. Y a Él sea la gloria para siempre, jamás. La manera en que Dios se glorifica en nuestras vidas es cuando Él puede ver a su Hijo produciendo en nosotros lo que le agrada. Así de fácil es. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos. No tengan miedo a rendirse. Saquémonos de la cabeza ese chip de que es medio flojito ir a la iglesia, que vayan las mujeres. No. Nosotros seamos los hombres, los líderes que Dios diseñó para liderar la casa. ¿Saben por qué nosotros tenemos los músculos más grandes, los huesos más grandes, el cuerpo, la contextura física más grande para aguantar los pesos más que la mujer? Porque nosotros fuimos diseñados para liderar y para proteger a nuestras esposas, a nuestras mujeres, a los niños. No es un diseño que ellas vayan adelante. No es porque esté bien o esté mal, porque no es el diseño. El diseño de Dios es que nosotros seamos hombres y lideremos. ¿A dónde? A la familia, el diseño de Dios. ¿Saben qué hicieron José y María? Trabajaron para que Jesús se transforme en un niño obediente. Dice Hebreos que por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús como humano estuvo 30 años en una casa. Y cuando terminó su día de estar en su casa y puso el pie afuera de su casa, salió graduado. ¿Saben qué dice Dios ese día? Jesús sale de su casa, se va a bautizar con Juan el Bautista y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. No lo dice cuando Él dijo consumado es en la cruz, lo dice el día que salió de su casa. Todavía no había hecho nada, no tenía un solo seguidor, no había hecho un solo milagro, no tenía muchos likes en sus redes sociales, nadie lo conocía y Dios estaba complacido de Él. ¿Saben lo que le agrada a Dios? Que seamos hombres maduros, listos para obedecer. Ese es nuestro trabajo. Trabajemos en nosotros, trabajemos en nuestros hijos para garantizarle a Dios que cuando nuestros hijos salen de casa van a salir graduados, listos para obedecerle. Para eso necesitamos liderar. Y en todas estas oportunidades que vamos a tener de tomar un camino o el otro, tomémonos 10 segundos. Hermano, te lleva 10 segundos. Cerrá los ojos, tomate 10 segundos, respirá profundo y te puedo asegurar que vas a escuchar la voz del Espíritu que te va a decir qué hacer y qué no hacer, qué honra y no honra a Dios, qué produce su voluntad, porque para eso tenemos a Cristo nosotros, para que Dios encuentre su voluntad, para que Dios le agrade la vida que vivimos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos ver por las Escrituras y podríamos estar horas, Señor, tanto que has dejado como testimonio para recordarnos la manera en que tenemos que vivir. La misma vida de Jesús, la vida de tus líderes, de tus apóstoles, Señor, que nos han dejado el modelo de cómo vivir tu vida. Pero gracias porque por la obra de la cruz nos has trasladado a la vida, nos has trasladado a la verdad, a la luz. Y ahora la luz que amaneció en nuestros corazones, Señor, produce lo que vos estás buscando. Gracias porque pusiste a Cristo en nosotros para que produzca tu voluntad, para agradarte con nuestra vida. Señor, gracias. Abrí nuestros ojos para ver esta gloriosa realidad de que no estás buscando que vivamos liturgias, experiencias de momentos de 1 o 2 horas, sino una vida que ya está en nosotros, que opera en nosotros, ese misterio escondido por siglos y generaciones que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que podamos verte, que podamos ver tu vida, ver tu realidad en nosotros y podamos ser la expresión de tu vida. Queremos honrarte, queremos agradarte,
Queremos vivir tu realidad, Señor, y que encuentres en nosotros tu voluntad y te glorifiques a través de nuestras vidas. Señor, oro por cada uno de estos muchachos que están aquí, que puedas encontrar en nosotros líderes que evalúan, que piensan bien, que toman decisiones en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne, que podamos honrarte con nuestra vida. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Déjeme terminar con un texto bíblico más. Segunda Pedro capítulo 1, dice así, Pedro describe qué pasó cuando experimentamos la cruz y cuando vino Cristo a nuestros corazones. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas y se apoya en todo lo que había sido escrito antes de que venga Jesús. Los profetas, ¿sí?, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro. O sea, todas esas profecías, todo lo que pasó antes en el Antiguo Testamento, era como una lámpara, no era una lámpara, era un símbolo, como una lámpara, es una comparación. Tenía la posibilidad de alumbrar un poco la oscuridad hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Qué hizo Dios cuando trajo a Cristo? Trajo el sol de justicia, la verdadera luz, y la hizo amanecer en nuestros corazones. Y vieron esta mañana, me levanté tempranito hoy, abrí la ventana del hotel y empecé a ver un poco de niebla y se empezó a ver un poquito el sol. Y miren cómo está el sol ahora, estamos en pleno mediodía, el sol pleno. Nunca el sol se queda en la línea naranja que vemos a la mañana. Siempre lo vamos a ver aumentar hasta que la luz es perfecta. Dios puso a Cristo en nosotros, es el sol que amaneció en nuestros corazones, y lo natural en la vida de Dios es que eso vaya en aumento, en aumento, en aumento, hasta que la luz es perfecta. ¿Y saben lo que pasa cuando hay luz? No hay más oscuridad. Así que sepa, esta es una demanda del Espíritu. Todo lo que es oscuridad en nosotros, todo lo que está desordenado en nosotros, la luz lo va a poner en evidencia. La luz va en aumento y Dios no trae luz para condenación. ¿Vieron cuando yo abro un cuarto para buscar algo, enciendo la luz y veo todo el caos y todo el desorden que hay? ¿Cuántos tienen un galponcito, un depósito, una habitación donde tiran cosas? Y después cuando voy a buscar, ¿qué tengo que hacer para encontrar? Primero me confronta el desorden que veo cuando abro la puerta. Y después pierdo tiempo porque saco esto, saco lo otro, lo muevo, lo subo, lo bajo, lo saco todo el lugar. No lo encuentro hasta que la esposa dice, si voy y lo encuentro. ¿No? ¿Le pasó alguna vez? Pues las esposas son mágicas, ¿no? Hacen magia, encuentran todo no sé cómo. La cuestión es que yo busco, desordeno todo. Para encontrar tengo que desordenar más lo que ya está desordenado. Pierdo tiempo hasta que lo encuentro y me voy. Queda todo un caos peor que lo que estaba. Ahora, ¿qué sucedió cuando yo encendí la luz? ¿La luz me condenó o la luz me muestra proféticamente lo que va a estar ordenado? Porque cuando yo veo el desorden, pienso, tengo que tomarme una de estas mañanas, sábado a la mañana, sábado a la tarde, me voy a tomar un rato y voy a ordenar eso. Y voy, armo una nueva repisa, me tomo toda una mañana y pongo todo en orden. ¿Qué hizo la luz? Me produjo orden. Y entonces, ¿qué sucede la próxima que voy a buscar algo? Enciendo la luz, entro, tomo lo que fui a buscar y me fui. No desordeno y no pierdo tiempo. Dios nunca trae luz para exponernos y condenarnos. No hay condenación para el que está en Cristo. La luz que está Dios produciendo en esta mañana, en este día, es para traer orden. Porque el orden es lo que muestra a Dios. El orden es la manera en que Dios trabaja. ¿Saben cómo Dios trabajó en la hoja 1 de la Biblia? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Pero si usted estudia bien va a ver que la luz aparece en el cuarto día. El sol y la luna están en el cuarto día. ¿De qué luz está hablando cuando Dios dijo sea la luz? En el primer capítulo de Juan tiene una pista. El verbo se hizo carne, el verbo era Cristo, ¿no? Él estaba en el principio y Él era la luz de la humanidad. O sea, en Génesis, cuando Dios dice sea la luz, Dios está diciendo aparezca Cristo. Y la luz empieza a hacer ¿qué? Todo se empieza a ordenar. La luz produce orden. Entonces la tierra por acá, el agua por acá, el sol allá, la luna allá, los peces en el agua, los animales en la tierra, los árboles, todo empieza a ordenarse. ¿Y qué dice después el Génesis? Que todo empieza a expandirse, todo empieza a multiplicarse según su especie. ¿Y cómo termina Génesis 1? Y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera y reposó Dios.
Luz, orden, expansión, reposo. Es la manera en que Dios trabaja. Dios en esta mañana está produciendo luz, la luz va a traer orden, el orden va a traer expansión, multiplicación, y siempre la manera en que Dios trabaja nos produce reposo. Termina todo en reposo. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Así que no le tengan miedo a la luz, expongámonos a la luz, aunque la luz nos amenace que van a salir a luz cosas que están desordenadas y en tinieblas, que Dios no las puede aceptar. Si Dios ya nos trasladó, volvemos a la imagen. Del lado de antes del traslado, aquí hay tinieblas, aquí hay desorden, aquí todo es caos, aquí no hay reposo. Pero del otro lado estamos en la vida, estamos en la luz, y esa luz va a producir reposo, va a producir expansión. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Mucho para pensar. Nos vemos en un rato. Comeremos y a la tarde el pastor Jorge nos va a contestar todas las preguntas.